Muy buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy, 3 de marzo del 2024, haré un video realizando un trabajo para legislación tributaria. Mi nombre es Saúl Villalobos Carrillo, soy de la zona sur de Golfito específicamente. Los objetivos de la actividad es identificar la estructura del hecho generador, en los cuales tenemos varios conceptos de los que voy a ir hablando poco a poco. Para empezar, hablaré sobre el sujeto activo. Es la persona acreedora en la obligación tributaria. Puede haber varios sujetos activos de un mismo tributo, siempre que las partes beneficiarias o acreedoras del tributo sean varias. ¿Y quiénes somos los sujetos activos? Bien, en Costa Rica los sujetos activos son: 1. En sucesiones, juntas de beneficencia, universidades. 2. Sobre espectáculos públicos, 6% Teatro Nacional. El teatro lo distribuye a otros entes, en donde sujetos activos lo serán el teatro y estos otros entes. 3. Impuestos del CORES, lo administra y recauda el IFAN, pero es el beneficio de las municipalidades. Estas son el sujeto activo. También, en síntesis, el sujeto activo es siempre la parte acreedora de la obligación tributaria, por lo tanto no se puede confundir con el sujeto activo recaudador del tributo o con el sujeto administrador. ¿Okay? Eso para que quede claro. Hablaremos sobre el sujeto pasivo. ¿Okay? Según el código 15 del Código Tributario, presenta la siguiente definición de sujeto pasivo. El sujeto pasivo es la persona obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable. Es decir, el sujeto pasivo es la persona física o jurídica a la cual la ley le ha encargado el cumplimiento de la prestación tributaria. Puede ser la persona o parte contribuyente o un tercero, ya que el Código Tributario señala que algunas personas pueden ser responsables sin tener carácter de contribuyentes. Ahora, ¿cuáles son las clases de sujetos pasivos? Contribuyente. El contribuyente es quien soporta la carga tributaria. Por su lado, el sujeto pasivo es el deudor del tributo. En otras palabras, en cuanto al impuesto sobre la renta de las personas físicas, el sujeto pasivo y el contribuyente son la misma persona, ¿ok? En cuanto al impuesto de ventas, el sujeto pasivo es la empresa que vende un producto, mientras que el contribuyente es el consumidor final del producto, al ser quien paga realmente el impuesto. Es muy importante esa parte tenerla bastante claro. Hablaremos sobre el sustituto. Dice que es cuando el sujeto pasivo no soporta la carga tributaria, sino que la traslada a otros con el consentimiento de la ley. Por ejemplo, el caso del impuesto de ventas. El responsable es un tercero que aparece después con motivo del hecho o acto posterior o por una omisión. Está obligado al pago sin participar en el hecho generador. Por eso es sujeto pasivo también. Por ejemplo, el impuesto territorial. Es una compraventa, la parte compradora se hace responsable del impuesto que soporta el inmueble vendido. La venta de negocios mercantiles. La parte compradora se convierte en la parte responsable del impuesto sobre la renta que debía la parte o persona vendedora sobre ese negocio. Por otro lado, hablando sobre el aspecto material, tenemos que este responde a la pregunta ¿qué se grava? Constituye la descripción objetiva del hecho concreto que se realiza en infinito y constituye el núcleo central del concepto. No puede ser descrito por disposición reglamentarias y los jueces no pueden usar la analogía para su integración. Es decir,
que el aspecto material del impuesto a las utilidades serán las rentas en dinero, en especies ocasionales o continuas, así como cualquier otro ingreso o beneficio de fuente costarricense producto de una actividad lucrativa. Estas rentas pueden ser de capital, de trabajo o empresariales. Los ejemplos que podemos citar: personas físicas que obtienen dinero por servicios técnicos, personas que generan ingresos por medio de empresas que venden artículos o servicios. Esos son ingresos, son sujetos al impuesto a las utilidades. En general, aquellas actividades donde la persona es su propio jefe, ¿verdad? Por ahí estamos con el aspecto material. Hablando sobre el aspecto espacial, bueno, indica el lugar donde el destinatario legal realiza el hecho o el lugar donde la ley lo tiene por producido o realizado. Son los criterios de atribución de potestad tributaria, la que puede realizarse teniendo en cuenta lo siguiente: una pertenencia política que obliga a los nacidos, principio de la nacionalidad; una pertenencia social que obliga a los domiciliados, por ejemplo, el criterio de renta global; y una pertenencia económica que impone obligaciones por la tenencia de bienes o realización de actos o actividades. ¿Ok? Eso en el aspecto espacial. En el aspecto temporal, indica el exacto momento fundamental para poder analizar la eventual retroactividad tributaria, la prescripción del gravamen e incluso por el vencimiento de la obligación de su pago. Se pueden clasificar en periodos e instantáneos en nuestro país. Se tienen tributos nacionales y tributos locales. Los primeros se cobran en todo el territorio nacional, por supuesto, como el impuesto al valor agregado, y los tributos locales son los tributos municipales, como las patentes, por ejemplo. En el caso del impuesto a las utilidades, este impuesto es un tributo nacional que, como se indicó, dependiendo de su domicilio fiscal, le corresponderá estar sujeto a alguna de las administraciones tributarias de la Dirección General de Tributación por domicilio fiscal. Entiéndase el lugar donde el contribuyente realiza su actividad económica. Eso es muy importante tenerlo bastante claro, lo que es el aspecto temporal. Hablando sobre el nacimiento, por ejemplo, dice que es cuando inicia la actividad lucrativa. Ese es el nacimiento, ¿verdad? La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley como generador de dicha obligación. Exigibilidad. Esta es la obligación tributaria, es exigible. ¿Okay? Puede ser cuando deba ser determinada por el deudor tributario desde el día siguiente al vencimiento del plazo fijado por ley o reglamento, y a falta del mes siguiente al nacimiento de la obligación. También cuando deba ser determinada por la administración tributaria desde el día siguiente al vencimiento del plazo para el pago que figure en la resolución que contenga la determinación de la deuda tributaria. A falta de este plazo, a partir del 16º día siguiente al de su notificación. En Costa Rica lo establece del 1 de enero al 15 de marzo. Es muy importante tenerlo en cuenta. Hablamos sobre el aspecto cuantitativo. Bueno, de acuerdo con la literatura investigada, este es uno de los temas más delicados a nivel tributario. La cuantificación del tributo. Para determinar cualquier tributo se debe identificar su base imponible. La base imponible es la densidad o medida del aspecto material, a la cual se aplicará un porcentaje. El impuesto a las utilidades se conforma de tres conceptos básicos: la renta bruta, gastos deducibles y la renta neta. ¿Okay? Es importante también tomar en cuenta. Y por último vamos a hablar sobre las normas de no sujeción. ¿Okay?
La no sujeción se refiere a la no realización del hecho imponible descrito en la norma tributaria. Es decir, no nace la obligación del pago de la carga tributaria, no hay hecho generador, aplica al principio de inmunidad. No es una dispensa porque en realidad nunca tuvo la obligación de realizar el pago. Y en las no sujeciones es porque no hay obligación tributaria del todo. Ok, esto sería mi participación. Espero les sirva a quienes logran ver este video y haya quedado un poco claro sobre los temas que estamos hablando. Eso sería todo. Que pasen una bonita tarde.